Bienvenido a un nuevo capítulo donde las emociones del amor se revelan con suavidad, pero con una atracción irresistible. Después de una noche llena de sentimientos junto a Alex, Tuna ha comenzado a cambiar. Ya no es solo la joven reservada, sino que su corazón parece abrirse ante una felicidad que apenas empieza a florecer. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería su mañana después de ese momento? ¿Será que Tuna tendrá el valor de enfrentarse a sus propios sentimientos o preferirá esconderse en la seguridad de siempre? Este es el punto de inflexión donde pequeñas decisiones pueden marcar el rumbo de toda una historia de amor. Y mientras esperamos, dejemos que el corazón nos guíe. El amor es el regalo más hermoso, llega sin aviso, pero trae consigo calor y poder para sanar. Tuna podría ser el reflejo de cualquiera de nosotros, alguien que duda, pero que también anhela ser amado y valorado. Gracias a ustedes, mis maravillosos compañeros de camino, por seguirme y brindarme su apoyo tan valioso. Sigamos juntos en este viaje abriendo el alma a los milagros del amor, porque quizá un nuevo día pueda traerte también una felicidad inesperada. La noche anterior, aquel beso inconcluso dejó en el corazón de Tuna un vacío tan dulce como ardiente. En el instante en que ambos se separaron, la mirada de Alex aún permanecía prendida en la suya como si quisiera retenerla unos segundos más. El corazón de ella, acostumbrado a la calma de siempre, de pronto latió con fuerza descontrolada, y esa noche el sueño jamás pudo ser completo. Al amanecer, Tuna despertó más temprano que de costumbre. Dejó a su hijo en casa de la señora Tong, sus manos se movían con destreza preparando una nueva jornada de trabajo, pero su alma estaba atrapada en un torbellino de emociones. El sendero que conducía al huerto de guayabas, tan familiar de otros días, ahora parecía distinto porque cada paso que daba estaba impregnado de las imágenes de Alex, su sonrisa, su voz, y ese roce tembloroso que aún ardía en su piel. Cada vez que alzaba la mano para recoger una fruta, el recuerdo de aquel instante de labios casi unidos volvía con fuerza, arrancándole una sonrisa imposible de ocultar. Por primera vez en tantos años, Tuna se sintió como una joven que descubre el amor. El corazón acelerado, la respiración entrecortada y los ojos iluminados por una esperanza tan frágil como intensa. Sin embargo, bajo la dicha también latía un temor secreto. ¿Tendrá el coraje de aceptar ese amor? ¿O volverá a refugiarse en su coraza segura, dejando escapar la felicidad de sus manos? El nuevo día comenzaba y la luz del sol que atravesaba las ramas del huerto brillaba como si dibujara un inicio distinto. En ese instante, Tuna comprendió que su corazón ya no sería el mismo. El amor había tocado por fin a su puerta. Con pasos tranquilos por el camino del pueblo, Tuna se detuvo de pronto frente a un pequeño jardín cubierto de verde. Bajo la luz de la mañana, los árboles de guayaba rebosaban de frutos, desprendiendo un aroma dulce que le arrancó una sonrisa. Aquella imagen le trajo una paz difícil de describir, como si todas sus preocupaciones se hubieran desvanecido en un instante. Se acercó suavemente y preguntó: «Señor, ¿esas guayabas las vende?» El dueño del huerto, un hombre de mediana edad con rostro bondadoso, levantó la vista de la huerta y sonrió. «Claro que sí, hija, baja a recogerlas y luego te las peso». Los ojos de Tuna brillaron como los de una niña que descubre una sorpresa inesperada. «Entonces, con su permiso, voy a recoger algunas». Dejó la cesta en la hierba y se adentró en el huerto. Las ramas se doblaban bajo el peso de las guayabas maduras, redondas y perfumadas. Extendió la mano escogiendo con cuidado cada fruto y los fue colocando en el canasto. Cada guayaba que caía en su palma le provocaba una alegría sencilla y cálida como un pequeño regalo de la vida. Sin darse cuenta, comenzó a cantar.
Era una melodía antigua, suave y nostálgica, que resonaba entre el follaje y se mezclaba con el murmullo de las hojas. No cantaba para nadie, solo para ella misma, para esa felicidad inesperada que despertaba en su interior después de tanto tiempo de silencio. Poco a poco la cesta se fue llenando. En medio del verdor, la figura de Tuna parecía radiante, llena de vida. Quien la viera en ese instante se sorprendería, pues hacía mucho que no se la veía tan alegre. Tal vez aún quedaba en sus labios la dulzura de la noche anterior junto a Alex, que iluminaba cada gesto y cada sonrisa. Al volver con el canasto repleto, se secó una gota de sudor de la frente. En sus ojos brillaba una chispa inconfundible, estaba redescubriendo la belleza de vivir. Las rutinas, el cansancio, las responsabilidades de madre soltera. Todo quedaba atrás, al menos por un momento, para dar paso a esa emoción fresca y luminosa que le llenaba el pecho. ¿No es acaso esa la imagen más pura del amor? No necesita grandes gestos ni promesas ruidosas. Basta con un instante sencillo, una mujer que canta, sonríe y recoge guayabas en un pequeño huerto, sintiendo que la vida de repente se ha vuelto más dulce. Después de un buen rato agachándose entre los árboles, las manos de Tuna finalmente reunieron un canasto lleno de guayabas maduras, redondas y fragantes. El peso de los frutos y su dulzura perfumada hacían que sus pasos por el pequeño sendero hacia el mercado fueran más ligeros. Tras pagar y ajustar las cuentas, abrazó el canasto como si contuviera un pedazo de alegría sencilla, imaginando la escena de vender aquellas guayabas en medio del bullicio de la plaza. Esa mañana, el mercado parecía más vivo que nunca. Las voces de los vendedores, las risas, las discusiones por el precio y los aromas de frutas y especias se entremezclaban en el aire. Tuna eligió un rincón, extendió un paño y colocó el canasto repleto frente a ella. Todo alrededor cobraba un aire nuevo, los transeúntes curiosos, las miradas que se detenían sobre su puesto, y esa sensación vibrante de ser parte de algo grande, la llenaban de una felicidad indescriptible. En un momento de calma bajó la vista hacia el collar que brillaba bajo la luz del sol. Era el regalo de Alex. Lo acarició con cuidado, dejando que sus dedos recorrieran la superficie mientras una sonrisa florecía en su rostro. Este es el regalo más hermoso que he recibido en mi vida. Nunca antes alguien se había preocupado tanto por mí, ni me había obsequiado algo tan bello y valioso, pensó con ternura. El recuerdo de la mirada de Alex, de sus gestos atentos y sinceros, encendía una chispa en su interior. Alex es tan bueno conmigo. Me pregunto qué estará haciendo ahora mismo. Suspiró, dejándose envolver por esa corriente cálida de pensamientos que parecían transformar todo a su alrededor. Por primera vez sentía que alguien tocaba de verdad su corazón. De pronto la voz de un cliente la sacó de sus ensoñaciones. «Señorita, me vende unas guayabas. Tú». Na levantó la mirada y sin dudar regaló una sonrisa resplandeciente. Colocó las frutas en la balanza, entregó las bolsas y recibió el pago. En ese gesto simple descubrió una certeza. La vida no se trataba solo de trabajo y sacrificio, también podía estar llena de pequeñas alegrías, de instantes compartidos y de un amor lo bastante fuerte para cambiarlo todo. En poco tiempo el canasto que al inicio rebosaba quedó vacío. Tuna contempló el espacio libre, sintiendo dentro de sí una profunda satisfacción. Los rayos del sol iluminaban el collar, recordándole que quizá un nuevo comienzo estaba más cerca de lo que imaginaba. Ese día Tuna no solo vendió todas sus guayabas, también se llevó consigo una sonrisa imborrable, una renovada fe en el amor y sobre todo en sí misma. En la vida de toda mujer, siempre llega un momento en el que el corazón, tras un largo silencio, despierta de manera inesperada. Para Tuna, ese instante llegó cuando conoció a Alex.
Durante años había vivido en la discreción acostumbrada a cargar sola con sus responsabilidades, sin esperar que alguien pudiera realmente preocuparse por ella, escucharla y valorarla. Sin embargo, la llegada de Alex lo cambió todo. A diferencia de las relaciones pasajeras o de las palabras dulces que se desvanecen, Alex trajo consigo algo completamente distinto: respeto. En cada mirada, en cada gesto, él la colocaba en un lugar especial, haciéndole sentir que merecía ser amada y reconocida. No se trataba de un sentimiento impulsivo, sino de una ternura sincera, profunda y constante. Por primera vez, Tuna se descubrió viviendo como una mujer plena, no solo como la madre trabajadora, ni como la joven agotada por la rutina de ayer. Junto a Alex podía sonreír sin reservas, dejar que su corazón palpitara con fuerza y mostrarse tal cual era, sin máscaras ni miedos. Aquella sensación era tan extraña como deliciosa, un regalo precioso que la vida le entregaba tras tanto esfuerzo y soledad. Cada recuerdo junto a Alex despertaba en ella una gratitud inmensa. No solo se sentía feliz por ser amada, sino también porque había encontrado a un hombre capaz de respetar y valorar quién era en realidad. En esa atención delicada, Tuna comprendía con claridad cuán afortunada era. Afortunada porque en medio de un mundo inmenso y lleno de incertidumbres había alguien que le ofrecía un amor verdadero. Para Tuna, Alex no era simplemente un hombre que apareció en su camino. Era la prueba viva de que el amor auténtico aún existía, un amor sin promesas vacías, que en silencio le otorgaba confianza, consuelo y esperanza, y para ella eso era lo más valioso de todo. Không giống với những mối quan hệ hay qua lời nói ngọt ngào bề ngoài, Alex đem đến cho Tuna một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Sự tôn trọng trong từng ánh mắt, cử chỉ đều đặt cô ở vị trí quan trọng, để cô cảm nhận rõ ràng bản thân mình xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Đó không phải là tình cảm vội vã, mà là sự đơn điệu, chân thành và đầy ấm áp. Lần đầu tiên, Tuna nhìn thấy mình được sống như một người phụ nữ thực sự, không chỉ là người mẹ biết bận, tất bật lam lũ ngày hôm qua. Bên cạnh Alex, cô mỉm cười tự nhiên, có thể lắng nghe trái tim mình đập rộn ràng cùng dòng diếm. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào như một món quà quý giá cuộc đời bất ngờ trao tặng. Bao nhiêu gian nan vất vả, mỗi khi nhớ lại những phút giây bên Alex, Tuna thấy lòng mình ngập tràn sự biết ơn.